Le damos la bienvenida a todos los que nos oyen a través del internet. Le habla el pastor César Camejo de Caracas, Venezuela. En nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras, en nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos en el capítulo 14 y quedamos la semana pasada en el versículo 50. Ya estamos terminando este Evangelio. Vamos a comenzar, muchachos, orando a Dios, porque sabemos que la Biblia no es un libro más, ¿ok? Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que es el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla, a comprenderla como es debido. Cuando uno ve, hermanos, mire, muy importante esto, lo que estoy diciendo. Cuando usted ve en Gálatas 5, la obra de la carne, usted puede ver adulterio, fornicación, y es uno de los pecados que más llama la atención allí. Pero hay un elemento que generalmente siempre se le atribuyen a los demonios. No siempre es demonio. Sí, hay espíritus de error, sí lo existen, ¿ok? Pero hay un elemento de la obra de la carne que se llama herejía. ¿La herejía qué es? Errar el blanco o posar la lupa. Cuando usted posa la lupa, ¿qué hace? O sea, centra el enfoque en donde está poniendo la lupa. Extrayendo o haciendo mayor énfasis, mayor volumen en lo que yo quiero ver. Cuando yo saco o le doy más énfasis a un versículo fuera de su contexto, ¿qué pasa? Que se puede distorsionar lo que verdaderamente está diciendo. Es como cuando nosotros hemos explicado aquí, cuando alguien oye algo que escuchó, pero no escucha toda la conversación, es posible que la gente pueda sacar de su contexto lo que usted quiso decir y de repente distorsione. Generalmente pasa lo que usted está diciendo y diga por ahí, riegue lo que usted no quiso decir. Bueno, por allí hay mucha gente predicando lo que Dios no quiso decir. ¿Usted me entiende lo que les digo? Lo que descontextualiza, eso se llama herejía. Una herejía es una obra de la carne. Entonces, la herejía implica una persona que no tiene vida espiritual, que está carnal y que interpreta la Biblia a su manera. Por eso es que hoy día tenemos las denominaciones que tenemos, porque cada quien sacó su... Un día un pastor me dijo a mi pastor, esa es su interpretación, pero yo tengo la mía. Cada quien tiene la interpretación de la Biblia. Dice la Biblia que la profecía nunca ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, revelaron la profecía. De tal manera que la profecía no es de interpretación privada. Yo no puedo decir, esta es mi interpretación, tú tienes la tuya. No, hay una sola interpretación y está en la Biblia. Y ahora, la palabra de Dios hay que estudiar en su contexto. Y quién más que el Espíritu Santo que la inspiró es quien nos tiene que iluminar el entendimiento para comprender lo que Dios está diciendo. ¿Verdad que sí? Entonces, el hombre espiritual puede discernir, puede entender y puede interpretar la Biblia de una manera correcta. Ahora, como nosotros sabemos que la Biblia es un libro, o sea, está en un idioma, el idioma tiene reglas de interpretación, ¿o no? Puntos, comas, significado de las palabras, antónimos, sinónimos, todas esas cosas. Si usted no comprende el significado de las palabras y pasa por alto puntuaciones y cuestiones, es posible que usted también distorsione la escritura. Entonces, estamos aquí leyendo el Evangelio capítulo por capítulo, versículo por versículo, para interpretar la Biblia en su contexto y haciendo énfasis en las palabras, o sea, desmechando la palabra. Y el Espíritu Santo nos va dando entendimiento y va cambiando nuestra manera de pensar, para que así cambiemos nuestra manera de vivir. Amén. Vamos a orar a Dios, para que sea el Espíritu Santo iluminándonos. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Pedimos perdón por nuestros pecados, por los pensamientos contrarios a tu palabra, a tu voluntad, a tu santidad. Perdona, Señor, toda intención de nuestro corazón que no esté acorde a tu voluntad. Perdona nuestros actos, Señor, que han sido contrarios a tu voluntad. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en esta noche el Espíritu Santo nos ilumine. El Espíritu Santo que vive en nosotros como
como presencia de Cristo en nosotros. Y nosotros como templo de Dios, Señor, pedimos que el Espíritu de Dios que habita en lo más profundo de nuestro ser ilumine nuestro entendimiento para comprender la revelación que vino de lo alto y así poder tener, Señor, la luz que alumbre nuestro camino para vivir conforme a tu voluntad. Para hacer tu voluntad es necesario comprender tu palabra. Y yo te pido, Señor, que ilumines a cada hombre, mujer y niño, joven que esté en este lugar. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el Evangelio según San Marcos, quedamos en el 50, pero vamos a hacer como siempre hacemos, un pequeño repaso de lo antes leído. Y los que estuvieron, que alce la mano los que estuvieron la semana pasada, a ver. Pocos. ¿Quién me puede decir algo de los que estuvieron? Lo que leímos la semana pasada. Bueno, que la parte de cuando Jesús le anunció a Pedro que lo negaría, vemos la importancia de la oración, porque más adelante Jesús se lo lleva a ellos al huerto de Getsemaní a orar. Y bueno, Jesús se apartó a orar. Hay un libro que dice se apartó a un tiro de piedra. Se apartó a un tiro de piedra y fue a orar allí. Cuando regresó encontró a los discípulos orando. ¿Orando o durmiendo? Durmiendo. Y le dice que si no pudieron ver, le dice a Pedro, no pudiste velar una hora. Y les recuerda, ¿no?, la importancia de orar, velad y orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y fíjense que antes de eso él había anunciado que él iba a negar. En otro libro él le dice que el Satanás no había pedido para zarandearlo. Entonces la importancia de velar y orar, y es para poder hacerle frente a la tentación. Velar y orar, estar consciente de que somos débiles en nuestra carne. Por eso le dice, la carne es débil. El espíritu desea hacer la voluntad de Dios, pero la carne es débil. Y la manera en que puede estar un creyente armado en contra de esas cuestiones, los deseos carnales que brotan, si les ha pasado, la manera de poder hacerle frente a esas cosas es velando y orando, poniendo siempre esas debilidades delante del Señor y estando armados, pues, por porque esa es la aplicación a nuestra vida personal. Pero ¿por qué Jesús los manda a orar? ¿Cuál es la tentación que ellos iban a estar enfrentando en pocas horas ante la crucifixión? Apartarse. Jesús le había dicho a ellos, versículos anteriores, que ellos los dejarían solos y que cada uno se dispersaría. ¿Ok? Entonces cada quien empezó a negar y decir, no, Señor, no, ¿cómo te vamos a dejar solo? Y Pedro, salió el bocón de Pedro, porque Pedro era medio boconcito, como muchos cristianos, le dice, Señor, yo estoy aquí. Y a veces cuando nos toca de verdad, usted sabe, abrimos más la boca de lo que debiéramos. Entonces, no, Señor, yo iré contigo y si es necesario ir hasta la muerte, moriré por ti. Pedro, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. O sea, si te estoy diciendo que es necesario que eso se cumpla porque estaba escrito de mí, o sea, no, tú no vas a ir en contra de lo que Dios ha dispuesto o ha predicho. Pero a veces nos quedamos súper espirituales, que Pedro era. Y antes del Señor ser entregado, Jesús en el Getsemaní, orando, le dijo a los discípulos que oraran, porque el espíritu de la verdad estaba dispuesto, pero la carne es débil, porque iban a ser zarandeados, o sea, iban a ser probados. Y el momento que llegó, después que el Señor había instituido la señal del Señor, Jesús anuncia que Pedro lo iba a negar. Llegó el momento cuando a Jesús lo arrestan, en el versículo 43, y efectivamente uno de los discípulos saca la espada, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿ok? Y el Señor lo reprende, no diciendo que no es con espada, ¿ok? Y le sana la oreja, y ahí en ese momento todos huyeron. Entonces, sí, entonces Jesús los interpela a los que los que lo estaban arrestando, diciendo que
¿cómo es esto que con palos y piedra, como si él fuera un delincuente, lo vinieran a arrestar? Si él estaba enseñando en el templo 10 noches, nunca lo arrestaron. Pero Jesús sabía que esa era su hora. Y una de las cosas, hablando muy interesante de lo que tú me dijiste, hace inferencia que Jesús le dijo a los discípulos: no has podido velar ni siquiera una hora. Nosotros decíamos la semana pasada que a veces cuando nosotros como cristianos estamos pues en esa debilidad de la carne, o carnales, más que espirituales, nos cuesta orar, ¿verdad que sí? A veces nos pasa como a los discípulos, que los halló durmiendo 3 veces, a la cuarta de bueno, duerman ya, ¿verdad? Y decíamos que ¿qué? Mira, a veces nos pasa eso tremendo, porque a veces uno llega cansado, con las tentaciones del día, con la batalla ardua, con nuestra fe, y llega, hay que orar, te arrodilla lo que estás roncando, y se para como 3 horas después. Oye, oré 3 horas. No, que te quedaste dormido. Y hay gente que no puede, no tiene, o sea, no aguanta. Y por eso es que son frágiles al momento de la tentación. Porque es que en la oración nosotros recibimos fortaleza y Dios escucha nuestras peticiones, entregamos nuestras cargas, entregamos todos nuestros temores y todas nuestras debilidades. Pero ellos estaban enfrentando uno de los momentos más difíciles, porque Jesús les había anunciado previamente que los dejaría solos, y Jesús los trata de preparar para que no fuera tan fuerte el elemento de tentación de que ellos le negaran, huyeran, y que de algún modo Jesús sabía que no los iban a atrapar porque Él los había elegido para que continuaran su ministerio, pero sí que fueran fortalecidos en ese momento. Y todo lo contrario, a uno le corta la oreja, no pudieron orar, y a la final todos salieron huyendo. Y había un joven, que es donde vamos a comenzar leyendo hoy, que sale huyendo en el momento del arresto de Jesús, y vamos a ver quién es este joven. Pero cierto joven, 51, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, que era bien de madrugada, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. O sea, lo agarraron por la sábana, y cuando él sale corriendo, y pues se tiene que ir desnudo, porque él estaba arropado con una sábana. Me imagino que estaba durmiendo y por eso estaba arropado con la sábana. Sale, y eso no es normal, no es una locura, porque hay gente que duerme desnuda, pues. Este joven estaba desnudo y salió, echó el alboroto, sale a ver que estaban atrapando a Jesús, y cuando lo intentaron atrapar, bueno, sale corriendo y le deja la sábana en la mano. ¿Quién era este joven? ¿Quién cree usted que era ese joven? Bueno, dilo. Marcos. ¿Por qué? ¿Por qué? No recuerdo, Marcos, pero sí sé que creo que era Lucas. ¿Por qué era Lucas? Si a usted le Él pregunta, lo cuenta en el libro de Lucas, si no me equivoco. si usted le pregunta por qué Dios es Dios, te va a decir no me acuerdo. No me acuerdo. No, pero creo que era porque en el libro de Lucas. Estamos leyendo Marco. Precisamente ese joven era Marco, Juan Marcos. Este es el sobrino de Bernabé, Juan Marcos. El escritor de Marcos es Juan Marcos. Además, él está contando su Sobrino propio, de Bernabé. lo que Está le pasó contando allí. su propia historia. Él no era discípulo de Jesús, pero era un joven que de su niñez siempre siguió al Señor. Y después, bueno, escribe el Evangelio de Marcos. Y Juan Marcos fue aquel joven que el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron disyuntiva, que lo vamos a ver en el libro de Hechos, y ellos se separaron por el elemento de Juan Marcos. Pero Juan Marcos después Dios lo usa y escribe un Evangelio. Unos elementos tremendos, ¿no? Y yo creo que esta parte de donde él sale no sale solamente en este evangelio. No recuerdo ¿Sabe si por qué él no pone su nombre? Porque siempre el escritor que escribe el Evangelio quiere ser el que menos sea el central del Evangelio.
O sea, él quiere mantener su identidad incógnita. Fíjate tú, el Evangelio de Juan también hace referencia, y Juan dice, el discípulo a quien él amaba. Ajá. Y era Juan. Pero no pone su nombre para no causar revuelo entre los discípulos, los otros. Entonces, si te amaba a ti, a mí también me amaba. O sea, sí, entonces, pero él sabía que Era algo especial. Jesús tenía algo especial con Juan. Se le recortaba en el pecho. Sí, era algo... Fíjate tú que un padre tiene hijos y hay uno que siempre ama más al padre que a otro. Y los padres siempre aman a sus hijos por igual, pero los hijos, siempre hay uno que ama más a papá y a mamá que los otros. Hay otros desprendidos, hay otros desobedientes, hay uno que siempre está allí, papá, mamá, aquí estoy, yo barro, yo puedo. Siempre hay uno. Juan era ese discípulo consecuente. Estaba el otro foforito que ese era Pedro. Hasta le preguntó quién es cuando el caso que le iba a traicionar. Pero Pedro termina siendo tremendo apóstol y tremendo hombre de Dios. Entonces, cada quien con su personalidad plasmada en la escritura, pero plasmándose como gente, no mostrándose como el centro. Hoy los apóstoles de hoy, los afiches, gran cruzada de milagros con el apóstol. Y salen así. Y el fuego aquí envolviéndolo así. Usted nunca ve a los apóstoles así, hermano. Ni a los discípulos. Ni a Marco. Era tremendo. Cuando usted lee las cartas de Pablo, usted se da cuenta que lo que menos ellos se muestran como el centro. Siempre se muestran como servidores, como hombres de Dios. Como gente que, bueno, que hay que reconocer, pero que nunca son el centro del evangelio. Y eso es lo que Marcos aquí plasma. Él muestra a un joven que desde la niñez siguió a Jesús, escuchó las enseñanzas, no era uno de sus discípulos, pero estuvo muy cerca de él, y aún en el momento de su arresto estuvo ahí para contar la historia. Interesante este elemento. Vamos a leer el 53, y ya entramos en la parte cumbre del Evangelio de Marcos. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. O sea, buscaban levantar falso testimonio contra el Señor para entregarle a la muerte. Yo quiero aquí que marque eso, falso testimonio contra Jesús, márquelo. Y usted entenderá por qué ahora que yo le diga. Nosotros como cristianos tenemos que madurar, hermano. ¿Por qué? Porque cuando alguien habla testimonio contra nosotros mintiendo, siempre nos herimos, lloramos y nunca nos preparamos para que la gente hable mentiras de nosotros, para tumbarnos, para destruirnos. Por eso dice el Evangelio de Juan que el que no ama a su hermano es un homicida. Hermano, mire, el Señor fue el primero que pasó esto. Levantaron los mismos religiosos, el mismo pueblo, le buscan testigos falsos, contrarios. Y nosotros tenemos que tener cuidado con las murmuraciones. Ojo con esto. Porque cuando uno habla la verdad no es murmuración, es la verdad. Pero cuando uno habla falsedad, por detrás, se gesta un complot para matar y destruir a un hermano. Eso nunca es posible, ni nunca es bueno, hermano. Pero eso va a pasar. ¿Te entiende? Y yo lo he pasado como ministro del Evangelio. Y si yo veo que mi Jesús, mi Señor, como dijimos el domingo, participante de los padecimientos de Cristo, ¿se acuerdan?
tenemos que gozarnos por eso. Uno tiene que prepararse que la gente hable falsedad. Pero que nunca la gente hable teniendo razón contra nosotros. A Jesús le levantaron, le buscaron falsos para destruirlo, pues. Para tener una excusa para poderlo matar. Y así siempre Satanás busca gente dentro, hace complot para buscar una excusa para matarte. Ténganlo en cuenta, hermano. Pero al Señor le pasó primero. Sigue diciendo. Eso es satánico. ¿Yo? Para entregarle a la muerte. ¿Viste? ¿Cuál era el complot? ¿Para qué eran los testigos? Para matarlo. Pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio. Nunca de lo que dijeron del Señor Jesús fue verdad. Ahora, ¿sabes qué es triste? Porque no pecó, no tenían dónde agarrarlo. ¿Sabe que hoy día hay muy mal testimonio del pueblo de Dios? Muy mal testimonio. Y a veces la gente habla, pero no falso testimonio, habla con verdad. Y es porque nosotros mismos hemos creado fama. Nosotros hemos dado que eso sea así. ¿Y eso qué es? O, hermano, cuando hablen de ti, que hablen falsedad. Como dijimos el domingo, eso lo predicamos el domingo. Que nadie hable de ustedes por ser ladrón, homicida, metiche, pecador, pues haciendo práctica de pecado. Que ¿quién no peca? Aquí todos fallamos, pero una cosa es eso al estilo de vida, al testimonio. Pero Jesús era un hombre tan íntegro, hermano, que fue fiel a Dios, que eso es lo que tenemos que imitar de nuestro Señor. ¿Verdad que sí, muchachos? Tenemos que imitar eso. Que estaban buscando para matarlo, porque lógicamente cuando tú hablas la verdad de Dios y andas bien, Satanás levanta gente contra ti. Porque Jesús dijo, es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible. Pero hay aquel por quien viene. Entonces, hermano, Satanás va a levantar gente para ponerte tropiezo a tu vida, a tu fe. Pero que esa gente, cuando hable, sea como cuando hablaron de Jesús, falso testimonio. Aunque te maten, hermano. Pero que algún día la verdad, como hoy predicamos de Cristo, como un hombre recto, íntegro, puedan hablar de ti. ¿Te entiendes? Y mira, hasta aquí está el momento de entregarlo injustamente al sacrificio, pero conforme a las escrituras debía suceder. Podemos ver que ni siquiera el testimonio que levantaron contra Jesús fue verdadero, fue falso testimonio. Mira lo que dice 56, dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban, porque cuando la gente miente, nunca va a haber, mira, la gente, mira, vamos a hacer un complot, vamos a hablar de esto más, pero en el momento de la verdad, nunca los van a concordar, porque no es verdad, porque nunca el engaño y la mentira encaja. ¿Se acuerdan como una vez nosotros, como ando joven con nuestros hermanos? Dice, vamos a decirle a mi mamá esto y este momento cuando íbamos a decir, yo decía una cosa y ella decía otra, mi hermano y yo. ¿Ustedes me están mintiendo? No. Claro que sí me están mintiendo porque ellos se contradicen. Y uno de los pelados son así mismo. Me imagino esto. Mirando eso. Te contradiga, vale. Apóyame. Porque no tenían de dónde agarrarse, hermano. No tenían cómo acusar al Señor, de verdad. Entonces crearon, fue un complot de mira lo que dice 56, porque muchos decían falso testimonio. Ahí podemos desglosar algo muy interesante. La palabra testimonio, ¿qué significa testimonio? Que es testificar.
es hablar, decir sobre alguien algo o algo, ¿verdad? Pero lo que estaban diciendo sobre él era falso. Cuando uno ve la naturaleza satánica, el engaño, la falsedad y la mentira es principio del reino de Satanás. ¿Se ve? El principio del reino de Dios es verdad. ¿Verdad? Su palabra es verdad. El Espíritu es verdad. Cristo dijo que era la verdad. Y el Padre es el Dios de la verdad. ¿Verdad? Su palabra es verdad. Entonces, cuando tú ves el Espíritu o el elemento que dice para hablar contra, usted ve que lo que estaba operando, aunque era voluntad de Dios que pasara, era satánico. Porque el testimonio que estaban hablando de él era falso. ¿Y qué es falsedad? Engaño. ¿Sabes qué es terrible? Engañar y mentir para matar a alguien. Dígame si usted eso no es satánico. Por eso es que Juan dice que el que aborrece a su hermano no conoce a Dios. Es homicida como Caín, que mató a su hermano. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque el pueblo que escogió Dios, Yahvé, estaban ¿quiénes estaban testificando? ¿Quién armó todo este complot? Los versículos 53. Vamos a traer un poquito. Se reunieron el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y ancianos y escribas. O sea, la cúpula religiosa que manejaba la Torá, la ley y los profetas, levantaron un complot para matarlo. Ahora, usted no sabe que a pesar de que esto estaba operando satánicamente, porque ellos, bien lo dice Jesucristo, que hay de ellos porque lo estaban entregando. Pero mire cómo usted se cumple las escrituras. Y la ley estaba cumpliéndose en este momento. Porque cuando vamos a la Pascua y el miércoles tuvimos la cena del Señor, el Cordero Sustituto, ¿se acuerdan? Cuando vamos a la Pascua, Éxodo 12, el mandamiento de Dios decía que todos los principales de familia tenían que elegir el Cordero, guardarlo hasta el día 14 y sacrificarlo toda la congregación de Israel. Aquí estaba el Cordero de Dios, ¿ante quiénes? ¿Quién sacrificaba el Cordero? Los padres de familia. Cuando tú ibas a la ley de Moisés, a la Torá mandaba que el sumo sacerdote tenía que sacrificar el Cordero una vez al año, entrar al lugar santísimo para presentar la sangre por el pecado de todo el pueblo. Y este mismo sumo sacerdote, creo que en el Evangelio de Juan, no sé si en Marcos o en Lucas, creo que en Lucas, dice que él dijo, es necesario que un hombre muera por todo el pueblo y no todo el pueblo por un hombre. Estaba profetizando de que él moriría por todo el pueblo. Y es que el sumo sacerdote era quien sacrificaba el Cordero. ¿Quiénes estaban reuniendo y complaciendo para matar a Jesús? Sumo sacerdote, los ancianos, los escribas, la cúpula, los principales sacerdotes. ¿Usted está viendo? O sea, estaban eligiendo el Cordero para sacrificarlo. Ya lo habían elegido, lo estaban presentando. Ahora, legalmente ellos sabían que por la ley no podía haber juicio sin testigos. No puede presentar sin 2 o 3 testigos. En la ley prohibía juicio, condenación si no había testigos. Por lo tanto, se crearon testigos falsos para poder testificar con él y así tener la coartada para poder sacrificar al Cordero. Mira todas las herramientas satánicas que tienen que usar, pero que simultáneamente se estaba dando un elemento profético de cumplimiento de las fiestas del Señor que se llama la fiesta del Pesaj. Y además Jesús acababa de instaurar la cena del Señor horas antes, en el aposento, en el lugar donde comió con sus discípulos la cena. Entonces, 57. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré el templo hecho a mano
y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Esto es verdad o mentira? Lógicamente era un testimonio falso. Pero ¿de dónde se tomaron ellos para testificar falsamente? Nunca, hermano, mire, apréndase esto. Esto es un principio del error. Error y falsedad nunca van, nunca son explícitos. ¿Me hago entender? Nunca, abiertamente para que se den cuenta que te estoy mintiendo. ¿Verdad que no? La verdad media. O sea, exacto. Siempre toman elementos verdaderos y los distorsionan para que sea falso lo que se está diciendo, pero parte de una verdad para que parezca verdad lo que se está diciendo. Es como hoy las doctrinas que muchas se predican. Hoy se predican, te ve al enlace de televisión, hay muchas cosas que son verdad de los que predicadores que hablan, pero todas están distorsionadas, mezcladas el error con la verdad. Es la carnada. Bien lo dice el apóstol Pedro, que ellos introducirían encubiertamente herejías destructoras. Es encubierto, es una sutileza. Bueno, este testimonio partió de un elemento que Jesucristo dijo: derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Nunca se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, estaba hablando de su cuerpo, de la resurrección. Mátenme y que al 3er día yo me voy a levantar. Eso es lo que dijo. Pero ellos tomaron, descontextualizaron y mira, podemos aprovecharnos de que él dijo que podía destruir esto. ¿Quién puede construir 3 días un templo? Él es un terrorista, va a explotar. Entonces, claro, se agarraron lo que es descontextualizar una palabra que se da, ¿no? Terrible eso, satánico. Ellos tenían un velo y no iban a entender lo del templo. Claro, lo del velo, pero ellos sabían lo que estaban haciendo, Rafael, porque cuando aquí dice, versículo 57, entonces levantándose uno, dieron falsos testimonios contra él. Ellos saben que estaban hablando falsedad. Ellos sabían. Como la serpiente con el... Mira, nosotros hemos visto casos en iglesias donde gente se levanta para destruir al pastor de la iglesia. Se levanta hablando falsedad. Yo he visto casos terribles. Y he visto casos que también sí son verdad lo que dicen. Entonces, por eso que uno tiene que siempre hablar con la verdad. Pero a veces hay gente que te contamina y te hace creer cosas falsas para testificar contra el hermano. Para dividir. ¿Ven? Tremendo esto. Versículo 59. Pero ni aún así concordaban el testimonio. Porque no podían concordar porque estaban hablando falsedad. Ahora, volviendo al tema, y yo sí digo que hay cosas que se hablan y se pasan, es por culpa de los mismos ministerios, porque nunca vivieron el ministerio como Jesucristo lo vivió. ¿Me hago entender? Confusión. Ellos mismos han creado confusión en la congregación. Yo fui a predicar en Barquisimeto, una iglesia donde el pastor tenía rencilla con su esposa, con todo el mundo, con los hermanos. Y yo prediqué sobre el perdón y el hermano dijo, bueno, yo tengo que pedir perdón, pero es que ustedes empezó a acusar, bueno, y yo, ¿qué pasa aquí? Y entonces, bueno, ¿qué va a hablar usted? Y yo, Dios mío, esto es, claro, porque es que allá había, culpable es quien dirige la congregación, porque, sí, por eso te digo. Entonces, una situación es que hay falsedad, hay engaño, los mismos que predican. Entonces, ¿qué van a hablar? Pues, cuando se habla con verdad, y tú sembraste eso, ¿verdad? Es donde uno ve los falsos maestros, uno empieza a alzar la voz y decir, aquí hay confusión. Pero Jesucristo, que anduvo en integridad, que habló la verdad de Dios, que no se tomó foto con los fariseos, toma una fotico ahí, tranquilo que hay muchas cosas que nos unen. No, hipócrita. Jesús directo. Jesús nunca vendió la verdad de Dios por esto. Y como era un hombre que habló verdad y que no podían testificar contra él, que se levantó gente a hablar mentira. ¿Me entiendes? Entonces, muy importante esto. Versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, pregunta a Jesús. Esto fue un elemento planificado.
Pero aún así Jesús no mintió. Fíjense usted, porque a veces nos vemos contra el espada de la pared. Y entonces, una mentirita para escapar. Las mal llamadas mentiritas blancas, que por cierto tengo un tema en la página web que se llama No son blancas, son negras. Hablando de las llamadas mentiras blancas. Mentira es mentira. Muy buena esa. Y es un tema que les recomiendo. Hermano, mira, es muy importante esto, porque cuando nos interpelan con la verdad, uno tiene que decir la verdad aunque le cueste la cruz. Pero uno tiene que tener guáramo, y uno tiene que tener principio, y uno tiene que tener un corazón afianzado, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, por más que nos lleven a la muerte. Porque por eso, cuando hoy vemos misioneros que están en países islámicos y les llegan a preguntar si ellos creen en Jesús, si ellos o se retratan de su fe, y ellos dicen, no, mi Señor se llama Jesucristo, y los llevan a la muerte. En Irán están llevando ahorita a un pastor. Son, hermano, eso es ejemplo de gente, mira, convencida de lo que cree. Y aquí va Jesús a ser interpelado. Mira la respuesta que va a dar el Señor. Entonces el sumo sacerdote 60, levantándose en medio, Jesús preguntó a Jesús diciendo, ¿no responde nada que testifica esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, tú eres el Cristo, aquí lo interpela, el Hijo del bendito, el Hijo del Altísimo, del Shaddai, del Adonai, del Elión. Tú eres el Hijo del Elión, del Altísimo, del bendito. Dinos. Y Jesús le dijo, yo soy. Mire esa palabra, yo soy. Esa palabra, yo soy, no es I am en English. I am. No. Le digo, Yahvé. Yod, He, Ba, He, I am. Yo soy el que soy. El tetragramatón que se le revela a Moisés, el nombre sagrado. El nombre que no, por eso es que el sumo sacerdote emite blasfemia. Porque el sumo sacerdote en la ley prohibía rasgar sus vestiduras, porque eran vestiduras sagradas que indicaban la pureza del sacerdocio. Pero cuando la única manera que el sumo sacerdote rasgaba sus vestiduras era emisión de significado de blasfemia, debe morir. Mira lo que pasa. Y Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo de Dios, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hay gente que dice que el Cristo no viene. Él lo dijo aquí. Lo verán. Ya te voy a dar ya te lo voy a dar. Fíjate tú como Jesús por miedo a morir. No, mi hermano. Convencido soy quién soy. Y yo soy Yahvé, yo soy el enviado, yo soy el Salvador. Yahvé salva, Yeshua. No Yahshua. Yahshua en hebreo no significa el nombre hebreo. Cuidado con eso, es Yeshua. En hebreo significa Yahvé salva, el Salvador. ¿Ok? Es un derivado de Yoshua, Josué. Escuchen esto. Yo soy el que soy. Yo soy Yod-He-Ba-He. Yo soy Emmanuel. Dios con ustedes. Aquí está. El Salvador prometió, el Mesías, el Cristo. Acuérdense que Cristo representaba el reino del Padre. O sea, no está diciendo que él era el Padre. Él está diciendo, aquí está el ángel de Yahvé, o Yahvé, o yo soy el que soy, el que siempre. Es más, hay un versículo en la Biblia que ahorita no recuerdo dónde está, que dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Eso está en Juan 1:18. ¿Y a quién vio Isaías? Que las faldas llenaban el templo. ¿Y a quién vio Moisés de espaldas? Hay un versículo que dice, no me acuerdo ahorita dónde está, y dice, y su salida es desde el principio, hablando de Jesucristo.
el verbo de Dios. Es la imagen del Dios invisible. Él siempre se reveló, Él fue el que se reveló siempre, antes de encarnarse. Colosenses 1:15. Porque dice que Él habita en luz inaccesible, hablando del Padre. Solamente la única persona que te lleva al Padre es Jesucristo. Y Él siempre se manifestó desde el principio. Y eso es teología. Pero yo lo que les quiero decir, hermano, es que Jesús lo interpela sabiendo que le va a costar la vida. Pero Él no se retrata con una mentirita blanca escapando del miedo, nada. Lo que Jesús dijo, lo dijo sabiendo y habló con verdad. Yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, a la diestra del Padre, lo van a ver, y viniendo en las nubes del cielo. Así se cumplía la palabra que decía: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque cuando Cristo vuelva, es que todas las naciones están reunidas en Jerusalén para combatir contra Jerusalén, y Jesucristo volverá para hacer la guerra del Armagedón. ¿Se entiende? Porque todo el complot contra Israel, y va a venirse peor. Eso debe pasar, porque el rey de los judíos ha de volver. Yo sirvi. Bueno, y es que vemos que en las escrituras siempre Jesucristo se le ha revelado al pueblo de Israel antes que se viniera hecho hombre. O sea, el verbo. El verbo. Y de cierto dice Éxodo 3:13, dice: dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vosotros, de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Se respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. O sea, usó el tetragrámaton que utilizó Boris con los fariseos. Yo que bajé. Yo en hebreo. soy. IHBH. Mira, hermano, hay un versículo que pregunta por el Señor y dice: yo soy, y caen para atrás. Mateo. ¡Plan! En Mateo. Iban a pescar. Lo iban a arrestar y dice: ¿a quién buscáis? A Jesús. Yo soy. ¡Plan! Caen para atrás. Y es porque dijo el tetragramatón, y hubo un poder de Dios que se manifestó ahí, confirmando que Él era. ¿Ok? Por eso es que escuchamos la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado y que tengo complacencia. Porque Dios testifica que la salvación es de Él. Pero Jesús, convencido de quién era y de la verdad que predicaba, confiesa que Él es. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesitamos de testigos? Porque él se dio cuenta que no hacía efecto en ninguno de los testimonios, pues se contradecían. Entonces vamos a sacarle algo en cuanto al Mesías. Pero Jesucristo fue más allá y dijo: no, yo no solamente soy el Cristo, yo soy el que soy. El que cae, yo soy Emmanuel, Dios con nosotros, y cae para atrás. Y bueno, y ahí emite la sentencia de juicio de muerte, porque la blasfemia en la ley era castigada con muerte. Entonces 64 dice: habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Todo lo que tuvo que pasar el Señor para poder salvar al pecador, por hablar la verdad. Estando Pedro abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí: y este es de ellos.
pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Fíjate tú qué tremendo que la manera de hablar lo delataba. Era diferente. Yo escucho un evangélico por ahí, yo sé que es creyente, que la manera de hablar no delata. Pero ni aún así consideraba, perdón, ¿estamos? El 71. Entonces él comenzó a maldecir, a decir barbaridades, cosas, y a jurar, no conozco a este hombre de quien habla, y hasta juró, hermano. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Marco dijo que el gallo cante 2 veces. Mateo dice que antes que el gallo canta, me habrá negado 3 veces. Entonces, ¿quién tiene la razón? Los dos. Lo que pasa es que uno indagó y algunos pensaron que Jesús dijo 2. Acuérdate que Marcos no estuvo en ese momento en el Getsemaní. Él estaba escondido. Pero quien estaba ahí era... ¿Ok? Mateo también Juan. Escuchó Juan. Escuchó que habló antes que el gallo cante, me habrá negado 3 veces. El problema no es cuánto la gente hace un tema donde no lo hay. Sí, que es que el gallo cantó 2 veces en un Marco, el otro Mateo. Bueno, cantó 3 veces, pero le negó 3 veces, es lo que nos importa. Pastor, de hecho, en la cena fue donde Jesús le dijo a su discípulo amado lo que iba a hacer Pedro. Ajá. Y el discípulo amado es Juan, exacto. Y Juan estuvo ahí para escuchar. Entonces, quien tiene la versión es el que estuvo más cerca. Sin embargo, nosotros sabemos que Marco recopiló información y quizá alguno le dijo, no, antes que cante el gallo 2 veces. Pero eso no es lo que importa. El hecho es que lo negó 3 veces. Ok, eso es lo que nos importa. Ok. Me negará 3 veces y pensando en esto lloraba. Porque tuvo un arrepentimiento. A diferencia de Judas, Pedro sí se arrepintió y en esta vez se levanta para no negarle más. De hecho, a Pedro tuvo ocasiones donde estuvo preso por Jesús. O sea que hubo un cambio de manera de pensar y de actuar. Tiene que dar discurso cuando llega. Porque el pecado nos hace a nosotros arrepentirnos. Hay gente que llora, ay, todo lágrima de cocodrilo, y después sigue haciendo lo mismo. No. Pedro lloró, sufrió, aceptó que la boca le hizo pecar, lengua larga. Si yo no me hubiera callado cuando el Señor dijo, yo no estuviera pasando esto. Bueno, por poco. Ahí está. Y bueno, es tremendo porque bueno, él llora, pero después dice, no, bueno, esta vez no te voy a negar más. Y Pedro, de verdad que podemos ver a tremendo hombre de Dios muriendo. Murió como el Señor crucificado. Boca abajo, pero murió crucificado. No le negó más. Judas, al contrario, se fue y se mató. Que era del maligno. Satanás lo entregó para... Bueno, vamos al capítulo 13. Tenemos tiempo, 15. Y tenemos tiempo para avanzar. Hermanos, amados, queridos, mis hijos amados, hagan su tarea. Capítulo 14 de Marcos. Haga su tarea. Me falta nada más que terminar. 15. Yo llevo el día. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿quién era Pilato? Gobernador. No un plato, Pilato. Gobernador de la región de Judea. Era quien representaba al César en esa región.
Y mire lo que le pregunta. ¿Eres tú rey de los judíos? Respondió él, le dijo, tú lo dices. O sea, tú lo estás aseverando. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Esto se cumple la palabra que estaba escrita en Isaías 53, que enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado a matadero. Es bello. Cumplimiento profético, hermano. Tan hermoso. ¿La canción? ¿La vas a cantar? No, Ah, bueno. Hermano, dele. como cordero fue llevado al matadero. La. Y que te faltó el timbal. O sea que lo hay. Bueno, en esta conversación de Pilato de Jesús, creo que en Mateo le podemos sacar mucho más jugo, pero ya leímos Mateo. Pero a mí me maravilla, y hermano, yo me he visto de madrugada durmiendo, meditando en este pasaje de Pilato y Jesús. Y me he parado pensando en eso. Y sabes, esa palabra que le dice, tú eres el rey de los judíos, tú lo dices. Jesús que conoció el corazón. O sea, que Jesús sabía que Pilato no lo quería matar. Tú me reconoces como rey. No sabes que yo tengo poder sobre ti para condenarte. No tendrías poder sobre mí si no te fuera dado el cielo. Que me entregó a ti, mayor pecado tiene. De modo que eres rey. Yo para esto he nacido, le dice. Tremendo, ¿no? Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, vendrían mis siervos y pelearían. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Tú no crees que yo puedo orar al Padre y pedirle una legión de ángeles? Pero no lo hizo, ¿sabes? Por la cruz, porque tenía que morir, por el cumplimiento de la palabra. Y lo más maravilloso es cómo Pilato se maravilla. Y es que nuestras vidas, hermano, deben estar maravilladas de la grandeza del Señor. Eso a mí me ministra. Y es que hoy están hablando de gobernar, de conquistar el mundo. Cuando la Biblia nos dice que viene gran tribulación y el anticristo ha de reinar este planeta. Que Cristo va a reinar, sí. Nunca está diciendo Jesús que no va a reinar en este planeta. Lo que está diciendo es que el reino de Él no es humano. Que no va a ser establecido por elementos humanos. Que va a volver en gloria y lo va a establecer Él. Nadie va a votar por Él. Nadie lo va a elegir. Es teocracia, establecimiento del reino de Dios. Justicia verdadera. Ni el capitalismo, ni el socialismo, ni el comunismo, ni el liberalismo da justicia. Lo podemos ver en la historia. Quien va a establecer el reino justo, milenial, antes de los cielos nuevos y tierra nueva, se llama Jesucristo. Pero en gloria, con cuerpo de gloria. Jesucristo no podía reinar con un cuerpo mortal porque su reino no era de este mundo. Es más, cuando la tentación de Jesús, capítulo 4 de Lucas, de Mateo, Satanás le ofrece los reinos de la tierra y la gloria de ellos. No los tomó, a diferencia de Adán, el primero. ¿Por qué? Porque él no iba a cambiar lo eterno como Esaú por lo temporal. Jesús sabía que se iba. Me voy porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene miedo. ¿Quién era el príncipe? En ese momento estaba Satanás. ¿Quién es el principado de Dios? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Hijo. ¿Quién es el príncipe? El Hijo, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? El anticristo. El anticristo. Viene el tiempo del gobierno del anticristo. Yo me voy, pero volveré en gloria y estableceré mi reino. ¿Entiendes? Porque los hombres quieren un gobierno humano. ¿Por qué usted cree que la gente vota? Pues porque la gente tiene su fe de que ese gobernante le va a hacer las cosas. ¿Verdad que sí? Pone su esperanza en un hombre. Cuando venga el anticristo, eso hará el mundo. Nuestra esperanza no está en un político.
aunque debemos guardar las leyes Por eso votamos. y honrar, respetar y obedecer a las autoridades. Pero una cosa es eso, a que yo ponga mi esperanza en político. Entiéndase. Y de un rey a un gobernador, representante de un rey, está hablando esta conversación. Y cuando Pilato, para mí Pilato se convierte aquí, porque Leo, tú lo dices, tú reconoces que yo soy el rey. Wow, pero ¿por qué me preguntas si yo, mira lo que acusan de ti? Te han traído a mí para que yo vea tu caso. Y es donde él dice, mayor pecado tiene el que me entregó a ti. Y vamos a ver un elemento cuando Jesús es sentenciado a muerte, maravilloso de cumplimiento de la ley de Dios, de la ley profética, de la sombra, que por años se celebró año a año, hasta que vino el cumplimiento del Pesaj de Dios, de la Pascua de Dios. Versículo 6. Ahora bien, en el día de las fiestas le soltaba un preso. ¿Cuál día? ¿Qué fiesta? Pascua. Mira cómo todo se da durante la fiesta. O sea, había varios días, pero había un día específico donde era elementos solemnes, que era el primer Shabbat. O sea, cuando se comenzaba la fiesta, se iniciaba con un Shabbat, no normal, o sea, con un día de reposo, no sábado. O sea, donde comenzara la fiesta, podría ser la semana, era día de reposo, solemne. Y estaba el Shabbat normal, el sábado, el séptimo día. Comenzaba el viernes a las 6. Entonces, una pausa, cuando los discípulos dicen no durante la fiesta, para que no, porque se acercaba el comienzo de la Pascua y comenzaba el día solemne, no podían hacer nada. Pero después que pasó ese día solemne, el comienzo, se dio todo esto. Y cuando Cristo es crucificado, los bajan, mandan a quebrar las piernas para que no se queden para el Shabbat de la semana, porque era día solemne y nadie podía trabajar. Entonces había que adelantar la muerte de los que estaban en la cruz. Por eso muere antes. Por eso muere, Jesús entrega su espíritu y se cumple otra de las profecías que decía que ningún hueso suyo sería quebrado. Los otros sí fueron quebradas las piernas para que adelantara la respiración, y hay otro elemento, se asfixiaba. Pero mira lo que dice. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre le había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿quiere que os suelte al rey de los judíos? Mira cómo Pilato hace la pregunta, porque Pilato sí creía que él era el rey. Él aceptó eso. Él aceptó eso. No hubiera dicho, ¿quiere que le suelte al que llaman malhechor, a Jesús X, a este joven, Que se hace llamar rey. al que se hace llamar rey? No, quiere que le suelte al rey de los judíos, quiere que le suelte a su rey. Y mira, aquí es muy interesante la parte de la Pascua, porque hay un elemento de la Pascua en Éxodo 20 donde dice que toda la congregación del pueblo de Israel debía inmolar. ¿Qué es inmolar? Sacrificar al cordero, comerse. Mire usted esto. Dice el 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Además había la motivación que los movía. Pilato se había dado cuenta de esa situación satánica, pues. El 11, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud, el padre de familia incitando a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás, para que sacrificaran al cordero. Respondió Pilato y le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Ahí está. El pueblo
No solo los sacerdotes eligen al cordero, sino que el pueblo lo sacrifica. Dice, crucifícale. Ahora, hay gente que le echa culpa a los judíos de la muerte de Jesús. Y hay un odio. Hitler mató a 6 millones de judíos porque el Vaticano y Hitler, que tenía mucha relación, la nacionalsocialista, con el Vaticano y los papas, acusaban a los judíos de haber matado a Jesús como si fuera un delito. Hermano, si Cristo no muere, tú y yo no somos salvos. Tenía que ser así. Más los gentiles también. Ahora, lo que había en el corazón de ellos para entregar al Señor, ya Dios lo juzgará. Es más, está escrito, de esos individuos. Pero no podemos acusar a toda una generación, a todo un pueblo llamado Israel, de haber matado al Mesías cuando no toda la nación le rechazó. ¿De dónde eran los apóstoles? Dígame usted, las multitudes que seguían a Jesús, ¿de dónde eran? No era A los más de 500 que se le apareció Jesús después de la resurrección, ¿de dónde eran? Israel. ¿Dónde nace la iglesia? En Jerusalén. Entonces, Los 2000 que aceptaron cuando predicó Pedro. ¿y la iglesia que está en Israel? No hay salvación. Hay que ser objetivos. Esa generación rechazó. A esta generación sigue rechazando parte, porque el endurecimiento ha sido parcial, a fin de que los gentiles entremos en la salvación. Ese es el fin del endurecimiento. Ahora, el castigo del pecado de Israel, Dios lo va a hacer en la tribulación, no lo dude. Pero de ahí el exterminio es otra cosa. Mire usted, escuche. Hermano, esto era cumplimiento de la ley, la profecía. Todo el pueblo debía inmolar al cordero, por X o por Y. Y gloria a Dios que lo entregaron para que tú y yo seamos salvos. Si lo hubieran aceptado como el rey, lo hubieran entronizado. ¿Y los pecadores qué hubiera pasado? Es más, cuando a Jesús lo quisieron hacer rey, él se escapó. ¿Por qué? Porque sabía que él había venido no para reinar todavía con este cuerpo. Él tenía que morir como un hombre para pagar el precio por los hombres. No como Dios, como hombre, el Hijo del Hombre. ¿Entiendes? Por eso Satanás, lo que más le cuesta admitir, no es que él era el Hijo de Dios. Además, los demonios le decían, tú eres el Hijo de Dios. Es decir, el Hijo del Hombre, porque la derrota de Satanás está en la cruz, como un hombre mortal. ¿Entiendes? Entonces, dejemos eso de echarle la culpa a quien mató a Jesús y demos gloria a Dios porque Él murió. Y debíamos darle gloria porque Él murió. No busca quién es el culpable. Que Satanás hace, ¿no? Entonces, dice, sigue diciendo. Quedamos en él 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Diga conmigo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí vamos a ver un elemento de la libertad del pecador, porque Barrabás era un asesino. Y gracias porque querían crucificar a Jesús, Barrabás sale libre. Jesús se entregó y a Jesús lo entregaron para que Barrabás quedara libre. Los pecadores, Cristo se entregó para que tú y yo seamos libertados en el Espíritu. ¿Verdad que sí, muchachos? La libertad del pecador. Porque quien debía morir no era Jesús, era Barrabás. Sin embargo, Jesús murió en lugar de Barrabás. Que representó a todos los hombres. Representó a todos los pecadores. Impresionante, hermano. Yo me ministro, yo no sé si ese elemento haya marcado la vida de Barrabás, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. ¿Okay? No podemos inventar, la Biblia no lo dice. Pero es posible que haya pasado. 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio,
y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. ¿Qué era el pretorio? ¿Qué era el pretorio? Era un lugar donde había una especie de tarima donde el gobernador salía y daba orden. Y hacia adentro estaba la habitación del gobernador. Ahí fue donde Pilato recibió al Señor, dentro del pretorio. Como el balcón, ¿no? Hay una corriente evangélica llamada los pretoristas. Cuidado, porque toman lo que se habló en el pretorio para decir que Cristo no va a volver a reinar, porque él dijo que su reino no era este mundo. Ojo con eso. Ojo con eso, porque la Biblia sí nos indica que Cristo volverá a establecer un reino. ¿Okay? Lo que es distorsión de una palabra. Dígame. Sí, bien puede. Ya vamos a terminar, muchachos. Ok. Bien puede. Seguro. Nos vemos para el... Tocar. Pero bueno, aprende. ¿Ah, para el niño? Quiero aprender a tocar. Ah, bueno, pero yo pensaba que era para el niño grande. Yo también le dije. Ah, bueno, dale, sé bueno. Porque es tarde. Bueno, seguimos. Y le vistieron de púrpura, 17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludar. ¿Sabe lo que significa la corona de espinas? Sencillo, es un elemento de burla. Eres rey. No, ¿qué vas a ser rey tú? Tú eres un rey de espinas. Toma. Toma tu corona, rey muerto. O sea, tú eres moribundo. Si tú eres rey, esta es tu corona, tómala. En forma de burla. O sea, todo lo que Jesús tuvo, pero el glorioso Dios le ha dado muchas diademas. Entonces, hermanos queridos, vamos a llegar hasta el 20. Y comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. ¿Viste? Por la corona de espinas, era para burlarse. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, imagínate tú, para clavarle la espina, duro. Y le escupían, puesto de rodillas, le hacían reverencias, burlándose, hermano. Después de haberle encarnecido, les desnudaron la púrpura, o sea, le desnudaron la púrpura. O sea, ¿te has visto la película? No es ni la sombra, porque Cristo murió desnudo. Le pelaron la espalda y... Lo avergonzaron. Y yo cuando medito en los sufrimientos del Cordero, hermano, yo digo, no vale la pena fallarle, porque Él no nos falló. O sea, nosotros tenemos que ser fiel a Él, como Él fue fiel por morir por nosotros. Nosotros tenemos que servirle, porque Él se entregó por nosotros. Sufrió no solo la burla, lo escupieron, lo golpearon, lo menospreciaron, los discípulos lo dejaron solo. O sea, Jesús sufrió no solo en el cuerpo, en el espíritu y en el alma. Jesús sufrió integralmente. El Padre lo dejó solo. ¿Para qué? Para que vivamos para Él. Amén. ¿Sí? Entendamos lo que es la cruz de Cristo, hermano. Le sacaron para crucificarle. Y bueno, vamos a terminar la semana que viene con la crucifixión y vamos a orar. Yo creo que si usted toma un momentico, porque todavía tenemos un tiempito, siempre terminamos a las 9 justico, pero vamos a terminar 20 minutos antes. ¿Qué tal si tomamos un tiempo para meditar en el sufrimiento que Jesús tomó por nosotros? Ya lo hicimos en el servicio de Cena del Señor, pero hoy estamos leyendo uno de los elementos más grandes del cumplimiento profético, y fue por amor. Amén. Todo el sufrimiento que Jesús tuvo que pasar. Y si quiere arrodillarse ahí en su silla, perdón, por favor, vamos a tocar.
nos vamos a tomar un tiempo para ir a darle gracias por soportar todos los dolores, por dejar su gloria, para traernos la verdad, para traernos la luz, para santificarnos con sus palabras, con su vida y con su sangre. Haciendo un compromiso de fidelidad, hermano. Porque todos pecamos. Que estés libre de caer, hermano. Por eso tenemos que tener nuestras vidas dedicadas a la oración. Darle gracias al Señor. Que sea unos 5 o 10 minutos que lo hagan. El pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy. El Señor fue entregado para hacerte libre. El Señor fue entregado para hacerte libre. Cordero de Dios, a lo suyo y vino y no le recibieron, mas a lo que en su nombre le creyeron, le dio potestad de ser hijo de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar. Aunque hablaron falsos testimonios contra él, hermano, Ahora él sigue siendo la verdad. Y es la verdad que Dios nos ha dado a esta generación a través de los tiempos, para que rindamos nuestro corazón en gratitud y le sirvamos y le sigamos. Porque Él fue entregado para libertarnos, para libertarte, para que vivamos una vida nueva, lleno del Espíritu Santo, porque nos lavó con su sangre, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Gracias, dale gracias por todo el sufrimiento. Lo golpearon, lo escupieron, hablaron mal, mentiras contra Él. Los discípulos lo dejaron solo, se burlaron, lo escarnecieron, lo desnudaron, lo molieron por nuestros pecados. Y todo eso fue porque Dios lo entregó para morir por nosotros, porque nos ama. Pero ¿qué pasa con los hombres de esta generación? Que los odian, lo niegan, lo rechazan. La iglesia a veces no entiende la cruz de Cristo. Y a veces vive un evangelio a medias, un evangelio de apariencias. A veces vivimos una doble vida. Nosotros queremos entregar nuestro corazón en esta noche y darle gracias al único que la merece toda. Le vamos a dar un aplauso al único que venció la muerte y vivió
y vivirá por los siglos de los siglos, porque ciertamente Él murió, pero al tercer día resucitó de los muertos en victoria, y volverá por nosotros para llevarnos a la gloria, y volveremos a reinar con cuerpos de gloria, que así está escrito. Dios les bendiga, Dios les guarde, y vamos a darle gracias esta noche al Señor, por esta noche, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque hemos podido aprender. Tu palabra es verdad, tu palabra purificadora. Señor, toma nuestro corazón para vivir la palabra de Dios. Gracias porque hemos aprendido. Síguenos enseñando, síguenos siendo usted nuestro maestro. Sigue iluminándonos con tu espíritu, el entendimiento, para que comprendamos la revelación de Dios. Gracias te damos por esta noche, y llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estamos despedidos, vamos a saludar a nuestros hermanos y vamos a ayudarnos a recoger para así retirarnos.